Hola, ¿cómo están? Bendiciones, qué bueno saludarles, qué bueno poder compartir con ustedes una vez más una transmisión. En esta oportunidad vamos a comenzar una nueva serie. Esta serie tiene que ver con el valor y la importancia del tiempo. Esta serie surge de un taller, de una conferencia. Esa conferencia derivó en el escribir un libro y de allí del contenido de ese libro, llamado Los 5 elementos del tiempo, es que vamos a estar desarrollando estas transmisiones. La importancia o el valor del tiempo. Y quizás hasta podríamos agregarle la palabra el poder. Es realmente tan interesante el conocer los tiempos, el ser entendidos en los tiempos, el ser conocedores de los tiempos, porque eso nos va a ayudar a nosotros a no manejarnos con incertidumbres, con temores, y nos ayuda también a ser más organizados. El tema de la importancia y del valor del tiempo. El pasaje por el que vamos a comenzar el propósito de esta serie es enfocarnos en la importancia que tiene el tiempo. Lo vamos a clasificar para poder entenderlo en las 5 maneras en las que el tiempo es presentado en las escrituras, las 5 concepciones, le llamé los 5 elementos, en el que el tiempo está subdividido. Por eso la Biblia no habla del tiempo solamente, sino de los tiempos. David decía, en tus manos están mis tiempos, es decir, que hay más de un tiempo. Hay tiempos que se pueden medir, hay tiempos que transcurren independientemente de nosotros, pero hay otros tiempos, otros elementos, otras clasificaciones de tiempo donde depende mucho de nuestras decisiones, tanto sus inicios como sus conclusiones. Así que con la ayuda del Espíritu Santo y de las Escrituras vamos a estar observando y desmenuzando un poquito sobre la importancia y el valor que tiene el tiempo. Y el pasaje que tomé para comenzar sobre esto es de un pequeño grupo de personas que tenían una característica particular, y me refiero a la gran convocatoria de David cuando se le iban sumando para ayudarle y se iba haciendo un gran ejército bajo las órdenes del rey David, y cada una de las tribus de Israel venía y aportaba de su potencial humano, de su calidad de soldados, de sus especialidades, de sus talentos, de sus habilidades, de sus capacidades, y venían en grandes grupos, de a miles venían. De diferentes tribus iban aportando miles, pero hay un pequeño grupo que es un grupo de la tribu de Isaacar, y esto lo menciona el primer libro de Crónicas, capítulo 12, en el versículo número 32. Si usted lee todo el capítulo 12, usted va a ir observando allí en el primer libro de Crónicas cómo se iban sumando por multitudes al ejército de David. Y entre todas esas multitudes que se iban presentando a David, llega un pequeño grupo conformado por no más de 200 personas. Ahora, cuando uno dice, bueno, pero llegaba uno que tenía 32.000, uno con 10.000, uno con 5.000, por tirar cifras más o menos aproximadas de la cantidad de gente que venía, y ustedes cuántos son, somos 200, es como que no están aportando mucho, es decir, un ejército necesita de muchos soldados, pero este pequeño grupo de 200 se convirtió en el grupo más clave, y les diría más importante, y el que le aportó el sentido a los miles que aportaban las demás tribus, porque ellos tenían una característica que la describe este versículo. Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos. Estoy leyendo la versión Reina Valera de 1960. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Este grupo de inteligencia, podríamos llamarlo, que se convirtió en el cerebro de la estrategia de David, la mente, el cerebro de todo ese gran ejército de miles de personas con habilidades militares. Y cuando comienza a describir cada uno de esos grupos, es precioso el pasaje, el capítulo número 12, porque habla de gente que tenía
que eran todoterreno, digamos, trepaban en cerros, montañas y escalaban, la puntería que tenían con el armamento que usaban, el valor que tenían ellos, sin doblez de corazón, lo describe la Biblia. Pero toda esa fuerza, todo ese potencial, todo ese poder, toda esa capacidad militar, si no existía una inteligencia, si no existía un cerebro que pudiera coordinar, que pudiera ordenar, que pudiera organizar todo ese esfuerzo, no hubiera servido demasiado. O sea, si nosotros contamos con todos los recursos y tenemos toda la fuerza y tenemos toda la capacidad y todas las habilidades, pero no sabemos qué hacer con todo eso, es energía que se pierde, es recurso que se desperdicia. Entonces este pequeño grupo de 200 que traía la tribu de Isaacar se volvió un grupo muy clave para las victorias que Israel tendría bajo las órdenes de David en los años posteriores, entendidos en los tiempos. El conocimiento que vamos a tener a través de esta serie de estudios sobre ser entendidos en los tiempos nos va a ayudar a comunicar en nuestra vida, en nuestras decisiones y nuestras acciones, a coordinar, a organizarlas de acuerdo al tipo de tiempo que estemos observando y en el que nosotros nos encontremos en este momento. Este conocimiento va a servir para indicarnos los ajustes necesarios en la vida. Vamos a poder saber si estamos aprovechando o estamos desperdiciando el tiempo. Todos tenemos la misma cantidad de horas en el día. A algunos el día les resulta demasiado largo y a otros el día les resulta demasiado corto. ¿Cómo puede ser si todos tenemos la misma cantidad de horas, cada hora tiene la misma cantidad de minutos, cada minuto todos tenemos la misma cantidad de segundos? Sin embargo, para algunos el día se le hace interminable y para el otro el día se pasó como que ni se dio cuenta en qué momento y quedaron un montón de cosas todavía por hacer, un montón de cosas inconclusas y el tiempo no alcanza. Y a veces uno dice, bueno, necesitaría un día de 30 horas para que me pueda rendir el tiempo. Y aun cuando uno se dedique y se ponga en esa actividad y le dedique tiempo, se da cuenta de que a veces le lleva horas y mucho más tiempo del que uno pensaba. Y mientras en una casa, en un hogar, una persona está exprimiendo el tiempo todo lo posible para poder aprovecharlo al máximo y aún así no le rinde y no le alcanza, quizá en la casa de al lado o en la casa de enfrente hay alguien que mira la hora cada rato y el día no se le termina nunca y camina de un lado al otro y da vueltas y busca algo para hacer para distraerse, algo que le ocupe el tiempo y el día no se le termina nunca. Es decir, ¿qué es lo que hace que sea tan relativo el avance del tiempo entre uno y otro? Las urgencias, las urgencias. Yo sé poner este ejemplo y a quienes disfrutan de ver o de jugar fútbol van a entender también este principio. Cuando faltan 5 minutos para que termine el partido, para el que va ganando esos 5 minutos se hacen interminables y el técnico está al costado de la cancha pidiendo la hora todo el tiempo y apurando porque le parece que están alargando demasiado el partido. Pero esos 5 minutos que se hacen tan largos para el que va ganando, porque si va ganando por la mínima diferencia el otro puede empatarlo, se le hacen demasiado cortos para el que va perdiendo. Porque el que va ganando piensa que el otro en 5 minutos puede hacer un gol y darle vuelta al partido. Pero el que va perdiendo, esos 5 minutos siente que no le alcanzan para hacer nada. Entonces, mientras a uno se le pasa volando y cree que el partido terminó antes de lo reglamentario y el otro cree que lo extendieron demasiado más allá del reglamento, esa concepción que cada uno de ellos tiene del tiempo se vuelve relativa, no porque el tiempo lo sea, sino porque la apreciación del tiempo se vuelve relativa de acuerdo a la ocupación que tiene. Es decir, que el valor del tiempo radica en la ocupación que lo llena. Ese es el valor del tiempo. Un día leí una reflexión donde hablaba de que el tiempo es el material de que está hecha nuestra vida. Y nos hacía reflexionar sobre el hecho de si pensamos que nuestra vida está compuesta de tiempo,
y a todas las frases en las que ocupamos la palabra tiempo, la reemplazáramos por la palabra vida, un pasatiempo pasaría a ser un pasavida. Alguien que está tratando de matar el tiempo está tratando de matar la vida. Alguien que pierde su tiempo está perdiendo su vida. Alguien que desperdicia el tiempo está desperdiciando su vida. Ahora fíjese cómo cambia cuando le cambiamos la palabra tiempo, la reemplazamos por la palabra vida. Es como que nos resulta impactante, porque decimos, wow, realmente cuando estaba hablando de estoy buscando algo ahí para matar el tiempo, y cuando lo cambiamos por estoy buscando algo para matar la vida, es como que el tiempo pasa a ser más relevante o más trascendente para nosotros. El tiempo se puede ganar o se puede perder, se puede usar o se puede desperdiciar. Lo que no se puede hacer es recuperarlo. Los 5 elementos de los que hablo y de los que vamos a hablar durante estas series son el tiempo cronológico, cronos, época, etapa, el tiempo kairos y eternidad. Son los 5 elementos que las escrituras nos hablan acerca del tiempo. Bien, el tiempo, les decía, puede tener enemigos el tiempo. Tiene amigos y tiene enemigos. Los amigos del tiempo son la previsión, la preparación, la visión, los objetivos, los propósitos, las metas. Esos son los amigos del tiempo, porque son los que nos ayudan a organizarlo, aprovecharlo, ocuparlo y sacar lo mejor de cada momento de ese tiempo. Pero el tiempo, así como tiene estos enemigos que son la previsión, la visión, los objetivos, los propósitos y las metas y la organización, tiene también enemigos. Uno de esos enemigos es la pereza, la flojera, la vagancia, la pereza. En Hebreos capítulo 6, versículos 11 y 12, dice, pero deseamos que cada uno de vosotros demuestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Así que la pereza es un enemigo del tiempo, porque nos puede hacer abandonar la carrera, abandonar los intentos, abandonar y no continuar hacia el objetivo y hacia la meta. Por eso la pereza es un enemigo del aprovechamiento del tiempo. La ociosidad del tiempo vacío, el tiempo desperdiciado, el tiempo desocupado sin propósitos ni objetivos. Proverbios 28:19 dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Fíjese lo influyente que puede ser un ocioso para otras personas que le sigan, porque les va a contagiar su misma ociosidad. Y el que le ayuda a alguien que no está haciendo nada, hace nada. El que sigue a un ocioso lo sigue en su ociosidad, en su desperdicio del tiempo, en su falta de valor y de importancia de lo que el tiempo significa, de lo que el tiempo representa. Y obviamente a la larga luego terminará arrepintiéndose de todas aquellas cosas que pudo haber hecho y no hizo, de todas aquellas cosas que pudo haber ocupado el tiempo y no lo ocupó. Es como quien, pongamos, tiene un examen y sabe que tiene que rendir ese examen y desperdicia el tiempo en cualquier otra cosa, hasta que llega el momento del examen y ahí le viene toda la urgencia, y ahí le viene toda la desesperación, y ahí le viene toda la amargura, si sabe que pudo haber aprovechado el tiempo para prepararse mejor y no lo hizo. El tiempo de la preparación es importantísimo, porque ese tiempo de preparación nunca va a ser un tiempo desperdiciado. Escuché una frase hace años también, que decía que el que se detiene para afilar su herramienta no está perdiendo el tiempo, sino que lo está redimiendo. Porque una herramienta más afilada, ese detenerte en un momento para afilar la herramienta que vas a usar, te va a ayudar a que después puedas trabajar más rápido y recuperar tiempo. Una herramienta en malas condiciones te va a demorar y te va a retrasar. Así que la preparación nunca es pérdida de tiempo.
el detenerte y el prepararte para hacerlo mejor. Nunca va a ser una pérdida de tiempo. De hecho, mientras más tiempo le dediques a la preparación, luego puedes llegar mucho más rápido o de mejor manera al objetivo. El entrenamiento. Un futbolista para un partido de 90 minutos, si es que juega todo el partido, tiene que entrenar durante toda la semana. Y todos se entrenan durante toda la semana. El que juega a los 90 como el que lo pone en 3 minutos antes que termine el partido. Y vos decís, pero si voy a jugar 3 minutos nada más, ¿por qué tuve que estar corriendo toda la semana? Porque para esos 3 minutos te entrenaste toda la semana, porque el resultado del entrenamiento de la semana lo podés mostrar o manifestar en esos pocos minutos, en esos 3 o 5 minutos que tenés de oportunidad. Y tenés que entrenarte igual que el resto, porque no sabes si te va a tocar a vos o al de al lado. No sabes si vas a entrar desde el principio hasta que termine, o si te van a colocar cuando ya esté por finalizar. El entrenamiento y la preparación. Obviamente que la preparación, ese tiempo de entrenamiento, ese tiempo de disciplina previo, no es un tiempo que uno pueda disfrutar. No es un tiempo que uno le pueda llamar un tiempo agradable. Lo que te puede hacer disfrutar de ese tiempo, de ese momento, es el objetivo por el que lo estás haciendo. Es decir, entrenamiento y disciplina para después alcanzar el deleite. Que el deleite es haber alcanzado la meta y el objetivo trazado. Bien. Por eso el apóstol Pablo dice, el que lucha de todo se abstiene. Y habla del atleta. El atleta se entrena y el atleta se priva de cosas y aprovecha su tiempo en entrenamiento. Es decir, el tiempo que el atleta dedica al entrenamiento, el público se lo dedica a otra cosa. Y eso es lo que hace la diferencia. Uno paga para estar sentado en una tribuna, al otro le pagan para estar en el campo de juego. La diferencia la hizo también a qué y cómo dedicó su tiempo cada uno de ellos. Entonces decíamos que la pereza y la ociosidad son enemigos del tiempo. Otro enemigo del tiempo es la distracción. Es la distracción. ¿Qué es una distracción? Es una cosa que atrae la atención apartándola de aquello a lo que está aplicada, y en especial una distracción se puede convertir en una forma de ser, una persona distraída, que se distrae, se dispersa con facilidad y que a veces está... como no tiene noción de dónde está o del tiempo que está viviendo, de las cosas que están pasando, entonces anda distraído. Cuando nuestra atención es dispersa, ningún objetivo es prioritario. Y si varias cosas al mismo tiempo ocupan igual atención, nos desgastan. Si todo es igual de importante, entonces nada es importante. La distracción, no distraernos del objetivo. Por eso el apóstol Pablo nos decía con respecto a la fe, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está delante. Y después dice, prosigo al blanco, para ver si logro tomar aquello para lo que yo también fui tomado por Cristo Jesús. Objetivo, me extiendo a lo que está adelante. No me disperso. Otro enemigo del tiempo es la postergación. El dejar atrasado algo, ya sea respecto del lugar que debe ocupar o del tiempo en que debía tener su efecto. Cada vez que usamos el tiempo de hoy para realizar lo que tendríamos que haber hecho ayer, estamos dejando lo de hoy para mañana. Y mañana estaremos ocupando el tiempo de mañana, no en lo que teníamos que hacer mañana, sino en lo que tendríamos que haber hecho hoy. La postergación es un enemigo, entonces, del tiempo. Josué le habló a los israelitas que estaban postergando la toma de tierras y la posesión. Habían quedado de los hijos de Israel, dice el libro de Josué, 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y estaban perdiendo su tiempo, estaban postergando la decisión de tomar ese territorio que ya Dios les había entregado. El tiempo 1, del que vamos a hablar ahora, es el tiempo cronológico, el que podemos medir por un calendario o por un reloj, el que está dividido en minutos, horas, días, semanas, meses, años y así en adelante. Es el que podemos nosotros ordenar. Eclesiastés capítulo 9, versículos 11 y 12 dice, me volví
Y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Lo que decía recién en la introducción, todos tenemos las mismas 24 horas del día. Cómo la aprovechamos es lo que hace la diferencia. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, dice, como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Eclesiastés 9, 11 y 12. Hablaba de aquellas cosas que caen sobre la gente de manera inevitable. Recuerdo un maestro de la Biblia que solía visitarnos, ya falleció este hombre, un hombre muy inspirador con respecto a la escritura. Él le dedicaba horas del día a memorizar pasajes completos de la Biblia y la podía recitar a la Biblia de memoria, y hasta si uno se equivocaba en algún versículo y no leía el punto o no respetaba una coma, él le hacía, porque hasta la coma y el punto memorizaba. Y él siempre tenía una frase cuando uno preguntaba, porque él hacía espacio de preguntas para luego él responder a través de la Biblia, y él decía: no es que yo sepa tanto, es que ustedes saben muy poco. Y entonces, ¿por qué usted sabe tanto?, le preguntaba los hermanos. ¿Por qué usted sabe tanto? Y él dice: porque estudio, porque leo, porque escudriño, porque me dedico a aprender, a conocer la Biblia. Entonces decía: mientras ustedes están leyendo el diario, yo estoy leyendo la Biblia. Mientras ustedes están leyendo una novela, yo estoy leyendo la Biblia. Mientras ustedes están viendo una película, yo estoy leyendo la Biblia. Claro, ese aprendizaje, ese tiempo dedicado a eso lo volvió un especialista en el tema. A todo aquello que uno se dedique. Recuerdo un baterista, el baterista del grupo mexicano de Torrefuerte, Alex. Bien, nos contaba este baterista que él le dedicaba entre 12 y 13 horas a Álvaro López. Me estaba confundiendo con Alex Acuña. Álvaro López nos contaba que le dedicaba de 12 a 13 horas de ensayo a la batería. Por eso luego era impresionante como tocaba. Otro, si le dedica un rato, le da fiaca y la deja, obviamente no va a alcanzar ese nivel. Entonces, el aprovechamiento del tiempo. El Salmo 90, versículo 12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cómo uno cuenta los días? David no se estaba refiriendo a contarlos por cantidad, por la cantidad de tiempo, sino por la calidad de tiempo. Es decir, la pregunta no es tanto cuántos años tengo, cuántos años le he dedicado a tal cosa, sino cómo he aprovechado ese tiempo que le he podido dedicar. Salmo 90, 12. ¿Cómo contamos los días para sacar sabiduría de allí? Contándolos no por la cantidad, sino por la calidad y el aprovechamiento de ese tiempo. Sé poner este ejemplo. Un grupo de 100 personas, congregando todos en el mismo lugar, la misma cantidad de reuniones y escuchando todos la misma cantidad de mensajes, el resultado de todos ellos no será igual. ¿Por qué? Porque algunos estuvieron concentrados, atendiendo, prestando atención, tomando nota, escudriñando después, indagando después, profundizando después sobre lo que escucharon, y otros, mientras estaban escuchando el mismo mensaje, estaban distraídos, pensando en otra cosa, esperando que termine todo, hablando con el de al lado. Y todos escucharon las mismas prédicas, todos tuvieron las mismas reuniones, todos tuvieron la misma cantidad de horas cátedra de enseñanza, pero no todos aprendieron igual, porque el aprovechamiento del tiempo de ellos no fue exactamente el mismo. Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, dice el apóstol Pablo a los Efesios. Andar como sabios, aprovechando bien el tiempo. El tiempo tiene la importancia de la ocupación que lo llena. Como decíamos al principio, puede ser largo o corto según su uso. En Hechos, capítulo 6, verso 1 al 4, los apóstoles le dijeron a la gente: nosotros
no podemos atender a las mesas, busquen entre ustedes quien se haga cargo de atender a las mesas, porque nosotros nos tenemos que dedicar a la oración y a la palabra. Y esto no lo hacía a ellos menos humildes. No es que el apóstol no puede poner la mesa, el apóstol no puede servir la comida, y dónde está el siervo, no, porque ellos no habían sido llamados para estar poniendo la mesa ni estar sirviendo la comida. Habían sido llamados para tener una vida de oración y de palabra, porque eran los que tenían que comunicar luego esa palabra a la gente. Entonces, el ministro que aprovecha el tiempo a la oración y a la palabra, obviamente va a tener mucho más contenido y va a tener mucho más para poder comunicar. Y sobre todo va a ser un ministro de Dios que no va a ser monotemático, es decir, no va a ser una persona que solo puede hablar de un tema y si lo sacas de ahí se pierde, que siempre va a estar dando vueltas sobre lo mismo, sino que va a diversificar con toda la riqueza que tiene la Biblia, su abanico de temas que puede compartir. Es porque la Biblia es inagotable y la Biblia no habla de una sola cosa, habla de infinidad de cosas que si uno las encuentra y las profundiza y les presta atención y las estudia y las incorpora, son mucha riqueza que uno después tiene para compartir. Creo que este tiempo de pandemia, este tiempo de cuarentena, este tiempo donde no se pueden estar haciendo cultos congregacionales de manera presencial, es el tiempo perfecto para la preparación. Es decir, que cuando todo esto termine y regresemos, si Dios quiere, a las reuniones tal cual se hacían antes, volvamos mejor, como una mejor versión de nosotros mismos, no volvamos para hacer más de lo mismo, a cantar las mismas cosas, a predicar las mismas cosas, sino que nos estemos preparando y que los predicadores que regresen después de la cuarentena y se presenten ante esa congregación sean el resultado de haber aprovechado todo este tiempo para prepararse, para instruirse, para aprender, para buscar de Dios, para buscar en la palabra. Que sea un tiempo donde los músicos y los adoradores y los directores de alabanza en las iglesias hayan aprendido para incorporar nuevas canciones, para incluso hasta crear nuevas canciones y nuevas alabanzas para presentar y no volver otra vez a hacer más de lo mismo y volver a nuestra rutina, porque va a ser como que solamente nos pusieron en pausa unos meses y después retomamos a donde habíamos quedado. No, este es un tiempo de preparación, aprovecharlo. No para enfriarnos, no para apartarnos, sino para capacitarnos, para entrenarnos, para ir acumulando y preparen mensajes como que van a predicar todos los días de la semana. Tengan mensajes extras, mensajes de más, de sobra, para cuando tengan que volver a ocupar el lugar de la predicación. Y no lleguen al día en que les toque presentarse a la congregación para predicar y ese día estén buscando algo ahí para dar o bajando algo de YouTube o copiando algo de algo lindo que dijo alguien y me gustó y lo voy a repetir. Que sea un tiempo de preparación, el aprovechar bien el tiempo, le dice el apóstol Pablo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, todo tiempo posible que tengamos, nosotros lo tenemos que aprovechar. Y Argentina es un país bendecido y muchos de los países que están viendo estas transmisiones son países bendecidos con la libertad que tenemos como cristianos. No nos van a patear la puerta de casa para entrar a prohibirnos la oración, no nos van a llevar detenidos por estar leyendo la Biblia, no corre peligro nuestra vida por ser cristianos como en tantos otros países donde a cuentagotas, lo poco que les llega lo atesoran y lo acumulan como una gran riqueza. Nosotros tenemos una multiforme capacidad y herramientas a nuestra mano para aprovechar bien el tiempo y ser mejores versiones ministeriales de lo que hemos sido. Bien, Efesios 6:18, Lucas 18:1 habla de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Tenemos toda una serie de 10 clases sobre el tema de la oración, así que no vamos a volver al tema de la oración, pero aprovechar ese tiempo incluso de la oración. Colosenses 3:16 nos habla de aprovechar el tiempo de la palabra de Dios, que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, que podamos conocer las Escrituras, aprovechar para leer, para capacitarnos, para entenderlo. Hay un pasaje bien interesante, curioso, que quiero compartirlo con ustedes, en Marcos capítulo 9, verso 31, y cómo el Señor, dos enseñanzas bien poderosas y bien importantes pasaron de largo porque los discípulos estaban distraídos mientras Él estaba enseñando.
Vamos a leer Marcos 9:31. Mire lo que dice la palabra. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Está hablando él, contándoles el propósito central de su venida: ser crucificado y resucitar. Está hablando de su muerte y de su resurrección, es decir, les está dando digamos, el acto central del propósito y del plan por el cual él había sido enviado por el Padre. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombre, va a morir y luego va a resucitar. Mire, de todas las cosas que el Señor les había enseñado, creo que esta era la más necesaria, la más importante, la que ellos más tenían que prestar atención. Y sin embargo, dice el versículo 32, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. ¿Por qué no entendían esta palabra? Hay una frase que es: el que no atiende, no entiende. El que no atiende, no entiende. ¿Y por qué ellos no entendieron esa palabra? Porque no estaban atendiéndolo cuando él estaba diciendo eso. Ellos estaban distraídos. ¿Estaban distraídos con qué? Él les preguntó. Porque cuando él les estaba enseñando eso, ellos no lo estaban escuchando porque estaban discutiendo entre ellos a ver cuál de ellos era el más grande, el mayor, el más importante del grupo. El verso 33 dice: y cuando llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa le preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? ¿Qué venían discutiendo ustedes en el camino? Mas ellos callaron. Le da vergüenza decir cuál era el objeto de discusión. ¿Por qué callaron? Porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Mire, Jesús les está hablando de su muerte, su resurrección, y ellos no entienden porque están en otra. ¿Están en qué? En discutir a ver cuál de ellos será el mayor. Bien, Jesús ya no continúa su enseñanza sobre la resurrección y su muerte, cambia de tema. Y ahora tiene que enseñarles en base a lo que acaba de surgir como problema dentro del grupo, la competencia entre ellos de ver cuál de ellos era el más importante. ¿Y por qué surge esa discusión entre ellos de cuál de ellos era el mayor? Porque ese grupo se había dividido en dos. Habían tres, Pedro, Juan y Jacobo, que estaban con Jesús en el monte de la Transfiguración, cuando se le aparecen Moisés y Elías y el Padre habla desde arriba y Pedro propone hacer una enramada y quedarse ellos allí. Y los otros 9 restantes del grupo de 12 se habían quedado abajo en el pueblo y habían intentado todos echar fuera un demonio y no lo habían podido echar fuera. Entonces tenemos 9 fracasados que no pudieron hacer una liberación. 3 que habían visto al Señor glorificado y habían sido testigos de algo maravilloso, y es como que estos 3 son más importantes que estos otros 9. Entonces esa disputa venía, esa competencia entre ellos, quizá compitiendo entre experiencias y privilegios que cada uno sentía que tenía, cuál de ellos era el mayor. Entonces, ¿qué hace el Señor? Se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y entonces, ¿qué hizo? Llamó a un niño, lo puso en el medio y lo puso como ejemplo de que ellos tenían que ser como el niño. Tampoco a esta enseñanza la agarraron porque estaban ahora distraídos con otra cosa. Fíjense cómo, a ver, lección número 1, resurrección y muerte del Mesías. No la agarraron, estaban discutiendo cuál de ellos era el mayor. Bien, cambia la enseñanza. Les va a enseñar sobre humildad, pone un niño en medio de ellos, les está explicando sobre humildad. Tampoco agarraron esa porque estaban ahora, lo interrumpen al Señor diciendo: Señor, vimos a uno que echaba fuera demonio en tu nombre y se lo prohibimos porque no se junta con nosotros. Segunda interrupción y segunda enseñanza que pasa porque estaban absolutamente en otra. Primera distracción, y esto puede ocurrir mucho dentro del Evangelio y en la vida ministerial. El que estamos tan enfocados en competir entre nosotros que se nos olvida el sentido de la muerte y la resurrección del Mesías, y que todo el plan de Dios ocurrió allí en la cruz, y que el protagonismo central de la historia es Cristo, es su Hijo, que la iglesia sin Cristo es un cuerpo decapitado, sin vida, que la humanidad sin Cristo es una humanidad completamente perdida,
que Cristo es el centro de todo, es el hilo de oro que conecta el Génesis con el Apocalipsis, es lo que conecta el huerto del Edén con la nueva Jerusalén en gloria de Apocalipsis. Entonces, cuando nos ponemos a competir entre nosotros, quién es el mayor, quién es el más importante, quién es el más reconocido, quién es el más valioso dentro del reino, dentro del ministerio, nos estamos desenfocando de qué es la muerte, qué es la resurrección de Jesús, qué significa el sacrificio de Cristo por nosotros. Pero luego, cuando el Señor viene a enseñarnos humildad y nos pone al niño en el medio, ahora ya no le estamos prestando atención sobre el tema de la humildad, porque estamos mirando que lo que hace otro, que no se junta con nosotros, el que no es de la misma misión, el que no es de la denominación, el que no está conectado con nosotros, o el que no está bajo la misma cobertura. Y mire cómo esa distracción también nos roba tiempo, nos roba crecimiento. Esas competencias internas, es el estar observando todo el tiempo lo que hace el otro, nos roba tiempo de calidad, tiempo valiosísimo para cumplir nuestra misión y nuestro plan. Las distracciones, quién de nosotros es más importante, por qué otros no se juntan con nosotros, hasta qué punto es válido lo que hace otro si no se junta con nosotros y no está dentro de la misma misión o no tiene la misma cobertura. Distracciones. La otra distracción es estar enfocado solo en lo que quiero para mí. Entonces Dios quiere revelarme cosas, el Señor me quiere entregar palabra, me quiere revelar propósito, pero estoy tan enfocado en lo que yo estoy queriendo para mí. Y esto le pasó a las personas que en Juan 6:22 dice: aquel día mucha gente se acercó a Jesús diciéndole que le habían estado buscando por todos lados sin encontrarle. Maestro, ¿dónde estabas? Te estuvimos buscando por todos lados, no te encontrábamos. Y entonces él le dijo: me buscaban por los panes y los peces que comieron. Y le dijo: no me busquen solo por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Ellos estaban buscando a Jesús, pero lo estaban buscando a Jesús por lo que les había enseñado, además de darle comida. No, porque como que no importó qué dijo, pero estaba bueno el pescado y estaba bueno el pan. No sé qué dijo Jesús, no sé de qué habló, pero que nos dio comida a reventar. Comimos hasta que no entraba pescado por ningún lado. ¿Pero qué dijo? No me acuerdo qué dijo, pero la comida estuvo buena. Entonces, el estar enfocados en esa parte nos puede distraer del tiempo que Dios desea darnos para que nosotros aprendamos más de Él, conozcamos más de Él, revelarnos su propósito y revelarnos su palabra. El pasaje que les decía de Josué en capítulo 18, versículo 1 al 3, le dice: ¿hasta cuándo serán negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Ya se la había dado, pero no la tomaban, no iban a poseerla. Mire usted, ¿cómo es esto de que tienen las cosas allí a mano, al alcance, y no las toman, las desperdician, las desprecian? Territorios abandonados, terrenos abandonados, tareas inconclusas. Asegurémonos de terminar cada cosa que empezamos. Para ello necesitamos establecer prioridades, poner lo importante por encima de lo urgente, desprendiéndolos de lo que no sirve para tomar lo que sirve, aprovechando bien, como dice el apóstol, el tiempo. Comenzamos con esta introducción a lo que es el tema del tiempo, el tiempo cronológico, el que podemos medir, el del calendario, el que medimos para los cumpleaños, para las fechas especiales, el que podemos medir por nuestro reloj, ese tiempo cronológico que lo podemos aprovechar, lo podemos ganar, lo podemos usar o lo podemos perder, desaprovechar y desperdiciar completamente. Y que la importancia del tiempo depende de la ocupación que lo llena. La importancia del tiempo depende de la ocupación que lo llena. Vamos a orar para cerrar esta primera parte. ¿Qué cosas nos distraen? ¿Qué cosas nos hacen perder el tiempo en el reino, en el evangelio? El competir entre nosotros quién es más importante, el mirar lo que hace otro que no se junta con nosotros,
el estar enfocado solamente en la búsqueda del pan y del pez y no de la palabra que nos enseñaron mientras nos daban esa comida, lo que hacemos para Él puede llegar a ser más importante lo que estamos haciendo para Él que Él mismo. Bueno, esta experiencia le pasó a Marta cuando Jesús fue a la casa de Marta y de María, las hermanas de Lázaro. Marta estaba tan afanada tratando de atender a Jesús que lo que menos hacía era atender a Jesús. Y María estaba atendiendo a Jesús, y para el Señor María escogió la mejor parte, la que no le sería quitada. ¿Será que nos envolvemos tanto en las cosas que hacemos para Dios, en las actividades que realizamos, en la programación de todas las actividades, que al final terminan siendo más importantes las actividades que programamos que el Dios de las actividades para el que las estamos haciendo? Es interesante eso. Marta quería hacer tantas cosas para atender a Jesús que no lo estaba atendiendo a Jesús. Vamos a orar para cerrar esta primera parte. Pensemos en el tiempo como una medida valiosa. En la clase siguiente vamos a desarrollar la segunda parte del tiempo cronológico y luego vamos a entrar en los demás tiempos en los que hemos clasificado esta enseñanza. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, por darnos la oportunidad de poder ocupar este espacio, de poder ocupar este tiempo para escudriñar en tu palabra, para reflexionar en ella, Señor, el valor y la importancia que tiene cada hora, cada día y cada momento, y cómo podemos sacar lo máximo de él y cómo podemos aprovecharlo para que sea una experiencia enriquecedora y que contribuya a nuestro desarrollo y a nuestro crecimiento, y sobre todo al cumplimiento de tu propósito en nuestra vida. Te pedimos perdón por todo el tiempo desaprovechado, por cada tiempo desperdiciado, por cada distracción que nos ha ocupado el tiempo, que nos ha detenido, que nos ha enfocado en cosas que no nos teníamos que enfocar. Te pedimos perdón, Señor, por el tiempo desaprovechado y desperdiciado. Ayúdanos a tener sabiduría para de aquí en adelante comenzar a aprovechar mejor el tiempo y sacar de cada momento y de cada día el mejor resultado, Señor, y que seamos la consecuencia de ese aprovechamiento. Que nuestra mente no esté dispersa, que no seamos fáciles de distraernos, que no seamos perezosos, que no seamos ociosos, que no posterguemos cosas indefinidamente en el tiempo. Ayúdanos y danos la sabiduría y forma nuestro carácter en esa área, Señor, para que podamos ocupar eficazmente el tiempo que nos das. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por haber dedicado parte de su tiempo. Oramos para que haya sido un tiempo bien invertido también en usted. Para nosotros lo ha sido el poder compartir esta enseñanza con ustedes. Será nuestra próxima transmisión donde vamos a continuar con la importancia, el valor de ser entendidos en los tiempos. Un abrazo para todos. Les bendecimos.